anonadado por las magníficas presentaciones que han hecho cada uno de ustedes, que en realidad me eximen de hablar demasiado. Han hecho ya una verdadera exégesis de lo que trata mi libro y es un apadrinamiento que lo voy a tener muy presente para mis próximos estudios. Primero, en esta presentación, yo quisiera pasar por una etapa de agradecimientos. Quisiera agradecer, en primer lugar, al fundador de la congregación, Ezequiel Atacuzzi Gamonal, que gracias a la confianza que me brindó, he podido hoy saldar una deuda muy larga que contraje con él allá por mediados de los años de la década de los 80. Quiero también expresarle mi agradecimiento al hermano Jeremías que está acá presente y que fue una persona fundamental en la investigación. Para mí, el hermano Ezequiel y el hermano Jeremías eran dos personas absolutamente complementarias. El hermano Ezequiel me llevaba al campo más espiritual. El hermano Jeremías también se movía en el campo espiritual, pero tenía la parte pragmática, la parte de ser el presidente de la congregación, el aspecto político de la congregación, y ambos realmente me fueron una fuente extraordinaria, un manantial de sabiduría y que han enriquecido este trabajo. Luego quiero expresar, por supuesto, a la Biblioteca Nacional, en la figura de mi querido amigo Ramón Mujica, por la confianza que han puesto en mi trabajo, por haberlo publicado. Me siento muy honrado que la Biblioteca Nacional haya acogido este libro y que haya organizado esta presentación tan concurrida, y me permito agradecerles a todos ustedes por su presencia en estos momentos. Quiero agradecer también a Ignacio Prado Pastor, que está acá presente, a quien le he dedicado este libro. Y se lo he dedicado porque él también confió en mí allá por los años de 1972, cuando me vio llegar por su oficina cargando un cúmulo de papeles un tanto desordenados, que los revisó y aceptó publicar Ideología Mesiánica del Mundo Andino, que es el punto inicial de mis intereses por estos derroteros, y que los he completado ahora con este libro, que es efectivamente un estudio de caso, un estudio que complementa lo que desarrollé en Ideología Mesiánica, que a pesar de ser una compilación, es una compilación que la traté de hacer con un sentido para tratar de probar una hipótesis, que es la hipótesis que he mantenido en este libro, y es la importancia que tienen los marcos culturales de una cultura para poder desarrollar estos movimientos. Yo, en ese sentido, no creo que solamente las circunstancias históricas impulsen al desarrollo de un movimiento mesiánico. Yo creo que para que se desarrolle un movimiento mesiánico, la cultura que lo desarrolla juega un papel importantísimo. Y bueno, esto es lo que también he pretendido en este libro. También quiero mencionar a Manuel Granados, con quien inicié esta aventura. Manuel Granados, un estudiante de la maestría de antropología, ¿no?, que estuvo en un momento interesado en investigar a Sendero Luminoso. Él venía de Ayacucho, y bueno, yo le dije eso iba a ser muy difícil, que se incorporara al proyecto que yo quería desarrollar, y me ayudó, como también me ayudó Juan Murillo, un amigo cusqueño, que es el que hizo el trabajo de campo en una comunidad en Espinar, en el Cusco. Tengo que mencionar a María Eugenia Ulfe y a Alex Huerta por la ayuda brindada en las entrevistas a varios miembros de la congregación y a la transcripción de alguna de estas entrevistas, y también
a la filmación de algunos eventos ceremoniales. La ayuda que me han brindado es invalorable y les quedo profundamente agradecido por todo esto. Luego también a Ricardo y Gonzalo Valderrama, padre e hijo, por haberme hecho notar la existencia de mitos que vinculaban al líder, a Ezequiel Atacuzzi, con la figura mítica de Incarrí, aquel personaje que dicen que va a retornar. Y luego por acompañarme a hacer el estudio de un grupo de disidentes en la comunidad de Cotabambas, en Apurímac. También tengo que mencionar a Javier Noriega por haberme proporcionado una serie de videos y fotos sobre Ezequiel Atacuzzi. Y por supuesto tengo que hacer un reconocimiento especial al personal del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional por su esmerado esfuerzo para que esta publicación alcanzase la calidad que ustedes pueden apreciar. Esta es la etapa de los agradecimientos. Y ahora unas cuantas palabras sobre el libro. He publicado Ideología Mesiánica del Mundo Andino. Y en ese libro yo sostenía que el mesianismo andino tenía un conjunto de ingredientes que hacían posible, ingredientes culturales que hacían posible el desarrollo del mesianismo. Uno de esos ingredientes era una visión particular del tiempo, una visión cíclica o estática del tiempo, esta idea de la división por edades. Luego señalaba de que también un ingrediente importante era la división dual, la organización de la sociedad, del espacio y del tiempo en categorías duales. Hablaba sobre la importancia que tenía la figura de un principio unificador, un principio que podía convertirse en el mediador entre el pueblo y las aspiraciones a la restauración de un orden. También me refería a, en la parte social, una cierta orientación endogámica. Estos eran los elementos que yo encontraba presentes y que los descubrí en mis investigaciones sobre Guamán Pomayala, la nueva crónica y buen gobierno, que en realidad fue el que me condujo al descubrimiento de la importancia del mesianismo para entender a la sociedad andina. Bueno, reuní estos trabajos. Una primera parte está dedicado a trabajos de corte histórico, una segunda parte a trabajos contemporáneos, a estudios que habían hecho distintas personas, como el caso de José María Arguedas, por ejemplo, sobre el mito de Incarrí. Luego había unos ensayos interpretativos también. Estuvo dividido en 3 partes este libro. Pues bien, pasó el tiempo y llegamos a la década del 80. Y en la década del 80 nos encontramos un momento sumamente crítico en nuestro país. Un momento en que la violencia asolaba por todos lados. Es decir, nos encontrábamos con que la economía se había informalizado y todo esto ya había provocado ciertos intereses en mis colegas antropólogos. El doctor Matos Mar, con la colaboración de Fernando Fuensalida, sacaron un libro que fue un libro muy importante, que causó un gran revuelo en nuestro país. Desborde popular. Crisis del Estado, desborde popular. Bueno, lo que ellos veían es que lo que se estaba viviendo en aquellos momentos era un desborde en distintos campos. Incluso el desborde hasta en el campo de la salud, porque resucitaron enfermedades como el cólera, que habían desaparecido hacía muchísimo tiempo y que se expandieron por todo el Perú. Vivíamos pues un momento de angustia. Sendero Luminoso nos tenía aterrorizado con la voladura de torres, con el asalto a pueblos, etcétera, etcétera. Y en estas circunstancias comienza a aflorar, ya en los medios de prensa, comienza a hacerse más visible la congregación de los israelitas del Nuevo Pacto Universal. Su nombre legal es, su sigla es AEMIMPU,
Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Así es como ellos están registrados. Fernando Fuenzalida, mi gran amigo, me hizo notar sobre los matices mesiánicos que tenía esta congregación. Y conversamos muchísimo. Me dijo, vale la pena hacer un estudio detallado sobre este movimiento religioso. Movimiento religioso que tiene todas las apariencias de ser un movimiento religioso absolutamente autóctono. Esto no es un movimiento importado. Tenemos muchas congregaciones religiosas no católicas, pero que han llegado al Perú por influencia extranjera. Los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, todos son congregaciones que vinieron de afuera. Pero ¿qué cosa era lo interesante de Israel del Nuevo Pacto? Es que era una congregación autóctona, una congregación peruana. Una congregación que, si bien es cierto, en sus orígenes es una derivación del adventista, porque es a través de adventistas que el maestro Ezequiel Atacusi tomó contacto con la Biblia, rápidamente él interpretó la Biblia de una manera que no se condecía con las aspiraciones de nuestros amigos adventistas, y ya tuvo una serie de problemas, y eso lo cuenta con sumo detalle en su biografía. Es decir, los hermanos adventistas le prohibieron que saliera a hacer sus prédicas porque él estaba haciendo anuncios, demasiados anuncios, y entonces esto iba más allá de los cánones que tenían los adventistas. Entonces él dijo, no hay problema, pues si ustedes no están contentos yo me voy. Y es así como él se marchó con un grupo de adventistas y comenzaron a hacer su trabajo en toda la zona de Tarma. Tenemos que tener presente que Ezequiel Atacusi Gamonal es una persona que nació en el año de 1918, nació un 10 de abril de 1918 y nació en un pueblito, en una comunidad que se llama Huargua. Huargua, que quiere decir sal, ¿no? Huargua es un término quechua, y porque hay unas minas de sal. Bueno, él nace en esta comunidad y él habló el quechua fluidamente, es una comunidad quechua hablante, y recién comenzó a aprender el castellano a partir de los 5 años de edad. Sus padres se separan y él tiene que ayudar a su madre para mantener a los hermanos, son como 5 hermanos. Tiene que abandonar sus estudios cuando está terminando la primaria, por lo tanto no pudo seguir la secundaria. Su nivel de escolaridad llegó simple y llanamente hasta el 5º de primaria. Pero luego, en los esfuerzos que hace para poder solventar la vida familiar, viaja donde se ha trasladado su padre, mantuvo las relaciones con su padre y buscaba pequeños trabajos, cachuleaba para poder traer algunos recursos a su familia. Y así pasa el tiempo y él cuenta toda la historia cuando es reclutado. Y yo le he dedicado todo el primer capítulo a la vida de Ezequiel Atacusi porque es una hagiografía. Es una narración que él nos la proporciona. He tratado de conservar el tono del relato que él me hace en sucesivas ocasiones para que el lector pueda darse cuenta de la inteligencia, de la capacidad que tenía el hermano para poder ir reconstruyendo del pasado todo el itinerario de su vida. De tal manera que esa es la razón por la cual le he dado tanta importancia a la vida. Pero por supuesto, mientras me narraba su vida, me iba narrando también aspectos que tenían que ver con la doctrina. Y me iban narrando aspectos que tienen que ver ya con el aparato ceremonial. Y es por eso
que este libro lo he dividido en 6 capítulos. Un primer capítulo que está dedicado a la vida del maestro Ezequiel, un segundo capítulo que es la legitimación, cómo se legitima él como la encarnación del Espíritu Santo, como el nuevo Cristo, y para los ojos de muchos de sus seguidores, el nuevo Inca, porque fue visto como si fuera un nuevo Inca, y ustedes han podido apreciar una de las imágenes que hemos presentado al principio en el pequeño video que acompaña a este libro. Hay un grupo de artistas que vienen de Huánuco, que se acercan a Ezequiel, que está festejando su cumpleaños, su último cumpleaños, y le dicen: Apu Inca, Taitai, señor Inca, padre, le están diciendo, y le entregan la vara de mando, la vara que tenía el Inca. Bueno, para mí este es uno de los testimonios más evidentes de cómo fue percibido por muchos de sus seguidores el Incarrí, en cierta manera el Incarrí. De tal manera de que analizo la legitimación, analizo la doctrina, analizo toda la parte concerniente a los símbolos y a las festividades, y sobre todo al calendario que ellos han organizado, y analizo también toda la parte que tiene que ver con los fundamentos, la administración, el aparato administrativo de la congregación y su aproximación a la política y su acercamiento a la selva. La creación de las famosas colonias a través de una estrategia que ellos denominaron fronteras vivas. Hoy esa estrategia les ha permitido tener alrededor de 42 colonias en la selva, quizás más, creo que ahora son como 46, y puede ser que hayan algunas más que existan. Y finalmente, el último capítulo está dedicado al análisis de la composición social, donde trato de demostrar que en realidad la composición social de esta congregación es muy semejante a las características sociales que presenta el líder de este movimiento. Es decir, es gente, la mayor parte, de procedencia andina y con una experiencia migratoria, pero como digo, la mayor parte son los pobres de los pobres, personas con un gran sufrimiento. Yo digo que esta congregación ha prestado un gran servicio a nuestro país, y que por esta razón el líder Ezequiel Atacusi Gamonal debería de ocupar un sitial muy importante en nuestra historia. Lo digo porque la composición social de esta congregación era muy parecida a la composición social de los que seguían a Sendero Luminoso. Pero mientras Sendero Luminoso predicaba la violencia y la destrucción, Israel del Nuevo Pacto predicaba la salvación de un fin inminente. Mientras que unos eran violentos, los otros eran pacíficos. De tal manera que con esa composición social y con el mensaje que traían, se convirtieron, para muchos que se encontraban en un estado un tanto paupérrimo, como una alternativa a la violencia de Sendero Luminoso. Es decir, Israel del Nuevo Pacto fue una alternativa pacífica que surgió justo en un momento y que creo que sirvió de mucho freno para la expansión de Sendero Luminoso. En segundo lugar, tengo que mencionar que Israel del Nuevo Pacto trajo mucha ayuda a los desvalidos, a gente que no tenía mayor futuro, como ya lo han dicho mis colegas. Es decir, hay que leerse las biografías, los estudios de caso que pongo en el 6º capítulo para darse cuenta del estado de ánimo en que se encontraban muchos de los que se incorporaron a esta congregación. En la congregación encontraron una alternativa de socialización. Allí donde ya habían perdido su familia, se encontraban en un estado crítico. En Israel del Nuevo Pacto encontraron una alternativa de solidaridad social.
Pero no solamente encontraron una alternativa de solidaridad social, sino que también las posibilidades de un desarrollo económico, porque las colonias que se crearon en la selva se convirtieron en centros muy prósperos de desarrollo agrícola. ¿Y cuál era el modelo que utilizaron en estas colonias? El modelo que utilizaron era un modelo absolutamente andino. Se organizaban por ayllus. Las colonias estaban organizadas por ayllus. Los ayllus eran por las regiones que venían. Y la propiedad era colectiva. Y lo que se cultivaba, lo que se cosechaba, iba a la cooperativa. Y esa cooperativa guardaba esa producción que servía para redistribuirla entre todos los miembros. Entonces, gracias a esas colonias podían satisfacer su hambre muchos desvalidos. De tal manera que el modelo utilizado en las colonias fue el modelo que trató de generalizar cuando en un momento decidieron lanzarse a la política. ¿Y por qué se lanzaron a la política? ¿Por qué en los años del 90 el maestro Ezequiel Atacuzi decide ser candidato a la presidencia? Fundamentalmente, la política ya la había aprendido, porque para poder lograr el reconocimiento de las colonias, uno tenía que tener buenos vínculos políticos. Si uno no estaba en buenos términos con las agrupaciones políticas, era muy difícil. Es así como, gracias a la política, pudieron viajar a países colindantes y se entrevistaron con presidentes en Bolivia. Hay las fotos en que están con el presidente. Y por supuesto, en Bolivia también les ofrecieron las posibilidades de poder desarrollar sus colonias, porque vieron las bondades que tenía este proyecto. Pero el proyecto que presenta como candidato a la presidencia es el proyecto que llamaron Tahuantinsuyano, una especie de retorno al Tahuantinsuyo, que es un poco el fundamento de buena parte de los movimientos mesiánicos que hemos tenido a lo largo de la historia del Perú, donde se reivindicaba la idea de regresar al Tahuantinsuyo. Entonces, la propuesta que hacían era un modelo tahuantinsuyano donde la agricultura era la base fundamental para el desarrollo económico, y él decía que podían pagar la deuda externa con el desarrollo de la agricultura. Bueno, no salió elegido, pero yo me llevé una gran sorpresa al ver la votación que obtuvo. Tuvo una gran votación de cerca de 200.000 votos, ¿no? Que ya me era para mí un indicador del crecimiento que había alcanzado en los 90 esta congregación. Luego lo intentó en los años del 95, la fortuna tampoco le sonrió en aquel momento, y desgraciadamente para el año 2000 nuestro querido amigo falleció. Y ustedes han visto ese funeral, un funeral realmente apoteósico, muy concurrido. Sobre cómo se encuentra actualmente la congregación no les puedo decir, porque cuando ya falleció Ezequiel Atacuzi, yo fui un par de veces o 3 veces a Cieneguilla a presenciar los rituales, y la verdad es que nunca pude comunicarme con la nueva dirigencia. Los buscaba y siempre se me decía, el hermano Jonás no está presente por acá, está de viaje, pero me gustaría conversar. Nunca tuve oportunidad de conversar con él, de tal manera que dije, bueno, por lo visto mi trabajo terminó cuando falleció Ezequiel Atacuzi, y este libro que ven ustedes es el relato de toda mi experiencia de interacción con los israelitas mientras vivió Ezequiel Atacuzi a partir de la década de los 80 y toda la década de los 90. Bueno, esto es lo que les tenía que contar. Les agradezco a todos ustedes por su presencia. Muy buenas noches.